Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles a los participantes, a los organizadores por considerarme en esta ponencia y muy agradecido. Bueno, nada, voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la exposición. Listo, perfecto. Bien, antes que nada, participantes, quiero mencionar de que bueno, tengo algunos años de experiencia en el tema de lo que es la comunicación audiovisual. Y lo que puedo mencionar es de que la presentación que a continuación voy a compartir con ustedes es un compendio, digamos, de la parte práctica, de la parte teórica, y considero que la suma de estas dos áreas, de la parte teórica y práctica, salió este material, ¿no? Que consiste en algunos elementos de la comunicación audiovisual muy importantes al momento de contar una historia o denominada el storytelling. Entonces, bueno, también quiero mencionar de que lo que les voy a compartir, muy aparte de la experiencia, cada profesional a nivel nacional ha desarrollado un estilo propio, ha desarrollado sus técnicas y bueno, en este caso quiero compartir personalmente el estilo que yo tengo y las técnicas que aprendí y que desarrollé a lo largo de estos años para poder contar historias. Yo, bueno, como mencionaron en la presentación, trabajo en el sector de educación. Para mí es un privilegio estar en este sector porque sé cuán importante es compartir los conocimientos y dentro de ello también me encariñé muchísimo con este tema de la educación y a raíz de mi relación con el trabajo, tengo aún la oportunidad de poder contar las historias de los estudiantes, estudiantes que lograron premios, participaciones, tanto en la parte académica, deportiva, también testimonios de estudiantes que vinieron de otros países. Y justamente en este último apartado voy a compartir con ustedes tres materiales muy cortos de cómo cuentan ellos su historia, porque de eso se trata este tema del storytelling, y su vivencia con la marca Continental. Entonces, antes de ello, voy a presentarles la agenda, lo que vamos a ver bueno, los minutos que tenemos son los elementos básicos del lenguaje audiovisual que considero a lo largo de estos años de experiencia. También la importancia que es el equipamiento audiovisual para el registro de estas historias. Compartir con ustedes la famosa estructura de 3 actos. Y con toda bueno, la parte teórica, la parte técnica y el tema de planificación, podríamos ver entonces una diferencia entre lo que es el guión, una pauta y una escaleta. Y finalmente, con todo el registro del material audiovisual, llegar a la isla de edición, hacer el montaje, pero más que un montaje de hacer un cortar, un control C, un control V, añadirle efectos, transiciones, siempre se tiene que hacer un montaje articulado, narrativo, el de contar historias justamente con este software que es el Adobe Premiere. Bien, continuamos. Entonces, vamos con el primer tema que es la comunicación audiovisual. Eh, para todo comunicador audiovisual, bueno, yo considero personalmente que el primer elemento de la comunicación audiovisual es el encuadre. El encuadre, como menciona ahí en el texto, es la selección de la realidad que vamos a registrar y vamos a delimitar también. Pero esto no es con nuestra propia vista, sino es con el dispositivo que vamos a utilizar. Puede ser una cámara profesional, una videocámara, puede ser el celular o una tablet, una GoPro, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos a través del visor de estos dispositivos o de la pantalla es el encuadre. Yo considero que es el lienzo con el cual en el cual voy a empezar a contar las historias
a través del testimonio, a través de algunas tomas de soporte. ¿Ok? Pero dentro de este encuadre confluyen otros elementos que a veces no le prestamos muchísima atención, ¿no? Cabría resaltar que hoy los TikTokers, los YouTubers, han estado descubriendo esos elementos, ya sea, digamos, por sus conocidos o investigando, y han estado aplicándolo, ¿no? Sobre todo en este tema de la pandemia, tanto el sector de educación también vio de que hay un nicho muy interesante para lo que es la generación de contenidos. Yo la verdad los considero a ustedes futuros productores audiovisuales, porque aparte de consumir también, después de consumirlo, también producen. O sea, valgan verdades, todos tenemos canales en TikTok, en Instagram, ¿no? Y generamos contenidos, ya sea a través de fotografías, videos, audio, o tal vez algunos podcasts. Entonces, el primer elemento para mí importante es el encuadre, y valgan verdades, hoy en día han estado, bueno, desde hace mucho antes han estado apareciendo nuevos tipos de encuadres, ¿no? El horizontal, que siempre lo tenemos presente, bueno, en esta era digital, mucho antes era el formato casi cuadrado para televisión analógica, pero bueno, con la llegada de los dispositivos móviles, se vio inmerso el famoso encuadre vertical, ¿ok? Y luego Facebook implementó también lo que es el encuadre cuadrado para sus publicidades, ¿no? O Instagram, ¿no? También implementó ese tipo de nuevo formato. Entonces, tenemos esos tres tipos de encuadre en función de lo que ustedes la historia que ustedes desean contar, ya sea propia o de alguien más, o de alguna situación. Es muy importante definir qué tipo de encuadre. En este caso nos vamos a concentrar en el encuadre horizontal, en el cual personalmente tengo mayor área de trabajo para poder trabajar los otros elementos. Bien, después de ello, lo que tenemos en el encuadre, lo que yo considero he encontrado en la experiencia, es un escenario. Y este escenario tenemos algunos subelementos como la iluminación, bueno, los objetos que acompañan dentro del encuadre, y el audio. Como menciono, es importante encontrar un buen ambiente con buena iluminación, ya sea natural o artificial. Valgan verdades, en este tema de la pandemia, tanto profesores como estudiantes empezaron a adquirir este tema de las luz LED comparantes, porque se dieron cuenta cuán importante es la iluminación dentro de la comunicación audiovisual, ¿no? Una imagen mal iluminada, una imagen oscura, o la persona que no se visualiza bien, definitivamente no está comunicando muy bien su mensaje, ya sea a través de fotografías de soporte o su speech que él tenga. Luego tenemos el tema de los objetos. Me refiero a los objetos, por ejemplo, dentro de este ejemplo, esta fotografía, por ejemplo, a la mesa de centro, a esa taza, a ese lapicero, a las persianas, al sofá mismo, al fondo, a la pared, todos esos objetos que puedan acompañar en el encuadre que previamente nosotros delimitamos, ¿ok? Y que lo vamos a ver en composición también dentro de estos elementos. Y finalmente el audio. También en este tema de la pandemia, en el sector de educación, se dieron cuenta que el audio es muy importante. De nada sirve de que tengamos un audio muy bajo o tal vez con mucho ruido, ya sea bulla de la calle, personas que están de los autos, qué sé yo, de las mascotas o de los niños en casa, ¿no? Entonces se dieron cuenta que estos elementos son, bueno, sobre todo iluminación y audio es muy importante para comunicar a través del video. Entonces, por ejemplo, acá tengo algunas capturas de los materiales que realicé, en los cuales confluye, por ejemplo, la iluminación. Los dos elementos o los dos fotogramas de la parte superior tenemos una iluminación natural. En la parte inferior, al tratarse, digamos, de ambientes cerrados en oficinas, definitivamente se tuvo que hacer uso de luz artificial, ¿no?
Y bueno, hay objetos, por ejemplo, en la parte inferior, hay objetos que confluyen como el televisor, su laptop, otras cositas que no vamos a ver en composición. Y en la parte superior, bueno, hay objetos que tal vez nosotros no podamos mover, como en el caso de la chica que está en exteriores, pero lo bonito de ser camarógrafo, si hubiera alguien en el equipo, es el amor por la fotografía, ¿no? Buscar el mejor encuadre, la mejor toma y concentrarnos en este tema, en el personaje o los personajes. Luego, avanzando, tenemos lo que es la imagen. En la imagen lo que yo considero es lo que les hablaba, ¿no? La composición con los objetos, la estética y el criterio para empezar a crear nuestro encuadre. Nosotros ya delimitamos el encuadre con buena iluminación en un ambiente aislado de ruido y tenemos algunos objetos que podemos añadirlo, ¿ok? Pero ahora empieza el otro trabajo que es la composición. Valga verdad, por ejemplo, los gamers, cuando hacen su transmisión en vivo, se dieron cuenta también que es muy importante tener una buena composición, ¿no? Decoraron, entre comillas, su encuadre, la estética, con algunos muebles en el cual muestren tal vez sus funcos, sus videojuegos, libros, en el caso de algunos videoblogs que tratan sobre el tema cultural o de educación. Entonces, todo eso importa muchísimo a la hora de decorar, entre comillas, nuestro encuadre, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fotografía, en este fotograma que teníamos una sola esquina de una oficina muy pequeña. La oficina no es tal como se muestra, tuvimos que mover los objetos porque ya teníamos definido el encuadre a utilizar, entonces movilizamos la mesa, el teléfono, cambiamos de posición todos los objetos para empezar a hacer nuestra composición con estética y el criterio. Pero también dentro de ello, el dispositivo con el que se registra o con el que vayan a registrar, es muy importante definir el plano, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a mostrar. Cuanto más nos acercamos al personaje, vamos acortando más los planos y cuanto más alejamos el dispositivo para poder tener un encuadre en su mayor esplendor, también mostramos más área, ¿no? Entonces, es muy importante definir el plano. El ángulo también, bueno, en este caso, para el tema de los testimonios, la altura correcta que se considera para el inicio y el cierre es que esté a la altura de los ojos. Posteriormente, ya para las tomas de soporte, el camarógrafo tendría toda la posibilidad de poder desplazarse, de jugar con el ángulo, no solamente 0 grados, puede ser picados, contrapicados, pero todo esto está en función de la historia que vamos a contar, ¿no? No, ojo que no todos los ángulos, no todos los planos funcionan para, para todas las historias. Yo la verdad considero que para determinadas historias hay diferentes tipos de planos, ángulos, movimientos de cámara también, ¿no? Y finalmente, al tener nuestro escenario, tener al personaje de quien también vamos a hablar y el dispositivo, se genera el famoso tiro de cámara, ¿no? Y es con ello, bueno, con una cámara profesional, que se genera lo que es la distancia focal, ¿no? Entonces son esos tres elementos: el fondo, que es el escenario del que ya les mencioné, el personaje y la cámara o el dispositivo con el que ustedes vayan a registrar. Y bueno, dentro de este tema de la composición, lo que les puedo compartir, y creo, bueno, tal vez hay estudiantes de comunicaciones, docentes también en la presentación, lo más básico, y creo que todos lo han entendido, es la famosa ley de tercios, ¿no? La que consiste en dibujar dos líneas verticales, dos líneas horizontales, y la intersección de esas líneas te genera 4 puntos de interés, ¿no? Entonces, esto también en fotografía se ve muchísimo, en video también. Consiste en que a veces, por instinto, nosotros colocamos en alguna fotografía familiar al centro, lo cual no está mal. Sin embargo, podrían hacer el ejercicio ahora de colocar, teniendo el dispositivo digital, colocar a la persona o a las personas en estos puntos de interés y van a ver otro tipo de resultados más atractivos, más estéticos, más bonitos. Por ejemplo, acá tenemos la aplicación justo de
de esta ley de tercios sobre un fotograma en el cual el personaje, la deportista, está en 2 puntos de interés, ¿no? No significa que debemos completar los 4 puntos de interés, basta con uno o con dos o a veces con tres para poder tener una buena composición básica con esta ley de tercios. Por ejemplo, acá alguien podrá mencionar, pero ¿por qué lo colocó al centro, no? Esto obedece también al tema del criterio, es decir, por ejemplo, el material que se iba a registrar de la historia de este estudiante joven de administración, obedecía de que no solamente iba a ser un encuadre horizontal, sino también me pedían un material en vertical, es decir, para Instagram, ¿no? Para el IGTV, Instagram TV. Entonces, aquí podría funcionar la ley de tercios, pero también hay que tener criterio al momento de grabar cuál va a ser lo más factible para nosotros para tener los dos materiales en el menor tiempo posible. Valgan verdades, este trabajo siempre es bajo presión, todo es para ayer, entonces hay que agilizar muchísimo también el proceso de postproducción desde el rodaje, desde la producción, ¿no? No pensar de que todo se va a arreglar en postproducción. Bueno, esta es una fotografía mía desde mis inicios, ¿no? En ese entonces yo no sabía la ley de tercios. A continuación le apliqué la ley de tercios, dibujé esas líneas y nada, me pude dar cuenta de que sí, pues no, estaba empezando, entre comillas, a atinar a lo que es la composición. Esta también es otra de mis fotografías de inicios, ¿ok? Los invito a hacer este tema de la fotografía porque es el inicio para video, el diseño gráfico también, eso, por ejemplo, es mi experiencia. Dibujé las líneas horizontales, verticales, y pude ver de que coincidían los 3 puntos de interés, ¿no? Tanto dos con el rostro de la modelo y el tercer punto de interés con la mano de la maquilladora. Y el otro punto, que está totalmente libre, le da un respiro a la imagen, ¿no? Y de eso se trata también el tema de la comunicación audiovisual. Y bueno, esto sí se los dejo. Esta es la aplicación, por ejemplo, de un matemático denominado Fibonacci, bueno, gracias a los cálculos hizo lo que es la famosa ley áurea, ¿no? Que consiste en una pequeña elipse espiral que va empezando a dibujarse y va poco a poco concentrándose hacia el centro, no es un solo trazo. Y al aplicarlo también en esta imagen me puedo dar cuenta de la importancia de la composición desde la fotografía, posteriormente aplicarlo en el video. También les hablaba sobre el tema del plano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 recuadros, que es el color amarillo, rojo y el celeste, justo con Efraín Sotakuro, un excelente deportista y también, la verdad, muy bueno al hablar ante cámaras, me sorprendió muchísimo. Por este tema de la pandemia, teníamos que hacer el registro de testimonios también a distancia. Y todo este material que les estoy presentando también les presento a los estudiantes, a docentes o otras personas para mencionarles cuál es la diferencia, por ejemplo, del plano que puedan utilizar desde casa, ¿no? Por ejemplo, si es que se graban en su oficina o se graban en exteriores. Entonces, al no tener, digamos, un audio profesional ellos en casa y si utilizan el recuadro celeste, que es un plano medio, definitivamente tengo mayor área de lo que voy a visualizar, ¿ok? Pero también el audio se ve sacrificado porque está muy lejos del dispositivo. Entonces le explicaba que lo ideal sería que puedan utilizar un plano busto, es decir, del pecho hacia arriba, para poder tener un mejor registro en el tema de audio, ¿no? Pero claro, se ve también sacrificado el espacio que él va a mostrar, ¿no? Entonces el cuadro iba a ser más pequeño y un poquito más complicado para decorar, digamos, con los objetos que les había mencionado. Y bueno, tal vez nació la idea, entonces mejor me grabo lo más cercano posible, ¿no? Un primer plano que va de los hombros hacia arriba. Sin embargo, es una toma, es un plano muy invasivo porque demuestra que el rostro, la cabeza en sí, tiene mayor porcentaje digamos, de rellenar el encuadre, ¿no? Por lo cual siempre solicitamos en este tema utilizar el plano medio, ¿ok? Con el ángulo de la cámara para los testimonios que se ha realizado de los estudiantes de siempre mantener al nivel
de los ojos, de la vista, y mirar directamente al objetivo, ¿no? Al dispositivo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, del tiro de cámara, del famoso de la distancia focal, que juegan los tres elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el fondo, que es un pequeño pasaje con áreas verdes. Tenemos a la estudiante, que es nuestra protagonista principal, y nosotros también como camarógrafos somos parte de este encuadre, porque nosotros somos los que nos podemos alejar o acercar al protagonista y se va a ver inmerso que los otros elementos también convergen y hay que tomar decisiones para ello, ¿no? Entonces, y bueno, estos son los ejemplos de los encuadres de la composición que podríamos realizar confluyendo los elementos que hemos visto hasta ahora, ¿no? El tema de iluminación, el tema de los objetos, de la composición en sí, ¿no? Hay composiciones, por ejemplo, en el primer fotograma, que era un especial de Navidad para el Instituto Continental. Definitivamente no es así el taller de cocina, se tuvo que mover casi 2 horas todos estos elementos para poder crear esa composición. Y eso es lo bonito de este trabajo, ¿no? Igual en la señora Irma, una referente en el tema de mates burilados de la región, se tuvo que mover varios objetos para poder y decorarlos, componer con estética, con criterio, para tener este encuadre final. En las tomas de abajo tenemos un tipo de encuadre más natural, porque definitivamente no se puede mover nada, todo está fijo, pero no por eso nosotros tenemos que estar fijos. Los camarógrafos, fotógrafos, siempre están en constante movimiento con el dispositivo y nos da la posibilidad de estar movilizándonos, ¿no? De estar moviéndonos, buscando la mejor composición en este caso con los elementos que nos presentan. Por ejemplo, todo esto es iluminación, bueno, lo de abajo es iluminación totalmente natural, el de la izquierda donde está el docente estuvo debajo de un techo, de una estructura que nos funcionaba como filtro, ¿no? Para que las sombras no sean muy marcadas, ni tampoco para que brillase muchísimo el rostro, ¿no? Entonces, se dan cuenta que todo eso ayuda. Por ejemplo, en la parte inferior donde está el grupo de estudiantes también fue luz natural. Lo bonito de esta infraestructura es que al frente de ellos hay una pared enorme blanca, ¿correcto? A mí me gusta muchísimo usar esos ambientes porque funciona como rebotador, totalmente gratuito e inmenso, y podemos tener este tipo de fotogramas, ¿no? Con luz natural. Luego, ahora, alguien me hará el hincapié, profe, por ejemplo, aquí me he dado cuenta de que por qué coloca al centro el protagonista o en algunos casos, por ejemplo, lo coloca a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con otros elementos que tal vez no lo vemos en el rodaje, pero sí ya debemos estar pensando cómo podemos aprovechar esos espacios que dejamos libres, ¿no? En postproducción, en la edición, y que también suman al storytelling, ¿no? En este caso, de este docente. Y ahí viene otro elemento que yo considero también muy importante pensar durante el rodaje, son las famosas sobreimpresiones y los grafismos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una mezcla de ambos, las sobreimpresiones, que son los textos, son textos de apoyo, y los grafismos, que son estos gráficos, iconos, que tal vez no estén fijos, sino que también tengan animación. Entonces, ya estamos empezando a hablar de una comunicación, entre comillas, muy atractiva, ¿ok? Desde la parte técnica, por el tema, por ejemplo, utilizando este fotograma, la iluminación, ni qué decir del audio, el tiro de cámara, la decoración en sí, el fondo, las sobreimpresiones, el grafismo, claro, este es el material final, ¿ok? Entonces, todo eso confluye para un correcto storytelling. Aquí también tengo algunos ejemplos de grafismo y de sobreimpresiones de que se tiene que pensar durante el rodaje. Nada se graba por grabar, ¿no? Entonces, aquí, en la parte superior, por ejemplo, tenemos animaciones que apoyan al mensaje, que también es muy importante, tal vez con una palabra, con una frase, no con un párrafo, eso no, y con los gráficos que sí o sí siempre apoyan, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, se podría resumir hasta ahora la presentación, ¿no? No solo en mi trabajo, sino en el de todos los productores audiovisuales a nivel nacional, ¿no?
Por ejemplo, en la parte inferior, los dos fotogramas, al ser un espacio muy pequeño, con ya los objetos en la composición, la CIA, los laptops, ya no quedaba espacio para poder hacer uso de los grafismos y sobreimpresiones. Pero, sin embargo, pudimos utilizar muy bien, por ejemplo, los televisores que sí había en esas oficinas, que eran más que nada para reuniones, para poder hacer uso de esa área, por ejemplo, para el grafismo y la sobreimpresión, ¿no? Elementos claves. Y quedó un material muy didáctico, muy entretenido para lo que se buscaba. Entonces, tal como a veces vamos a estar en esos apuros de que tenemos un espacio muy pequeño, pero creo que con muchísimo criterio, muchísima creatividad y también la experiencia misma, se podría sacar provecho de ello, ¿no? Bueno, ahora, ya que hemos visto la parte técnica, la primera parte, también es importante hablar del equipamiento audiovisual. Sé que tal vez hay comentarios de que todos esos fotogramas que les mostré han sido considerados con una buena cámara. Pues sí, es una Canon Mark III que la organización cuenta. En el tema de audio tiene un Sennheiser, ¿okay? Un par de Sennheiser. Y también el tema de las ópticas, ¿no? O sea, ya les voy a explicar, para poder generar lo que es la profundidad de campo o la distancia focal es muy importante el tema de la óptica, ¿no? Y yo, por ejemplo, personalmente, agradecido porque me he hecho una buena inversión en el tema audiovisual. Tengo un lente de 50 milímetros de línea dorada de Canon. También tengo un lente de 70, de 40 a 70, gran angular, y un teleobjetivo, ¿no? De 70 a 125 también de línea roja. Entonces, yo particularmente para los testimonios que les voy a mostrar, muy feliz, digamos, con ese equipamiento. Pero también no he dejado de pensar, por ejemplo, en las personas a quienes tenían que hacer el registro de sus testimonios desde casa. Entonces también he buscado algunos elementos que les podrían apoyar. En algunos ya lo tenían, en algunos hacer alguna inversión. Y por ejemplo, en el caso del teleprompter, que es una aplicación, podrían utilizarlo con su laptop, esa aplicación, y con el celular grabarse, ¿no? Entonces se les guiaba para que puedan para poder tener un buen registro de, de su testimonio. Estas aplicaciones son gratuitas, entonces considero que hay que aprovecharlas en este tema audiovisual. La luz LED, ni qué decir, el que menos adquirió esta herramienta muy interesante de la luz LED para grabarse en casa, ¿no? Desde los docentes que hacían clases en casa, definitivamente este fue el primer elemento que adquirieron para ello. Luego fue el tema del audio, que hay un pequeño dispositivo, bueno, actualmente estará a unos 100 soles, que se coloca al celular para poder grabar el audio a través de este solapero de manera óptima, ¿no? Tener una calidad óptima en el tema de audio. Entonces, estas pautas, bueno, estos equipos, hay un balance entre lo que es la calidad y la practicidad al momento de empezar a generar o producir contenidos desde casa o de manera personal. Bien, entonces hemos hablado de la parte técnica que tal vez algunos ya conocían, y también la parte teórica, perdón, y la parte técnica que también algunos conocían. Este es un aporte mío, y que otro de los elementos de la comunicación audiovisual es el personaje. Y definitivamente en un storytelling puede haber uno, dos o varios personajes, pero considero que es un elemento fundamental. Por ejemplo, en el caso de los testimonios, ¿no? El personaje, en este caso, en esta toma que podemos ver en este fotograma, que también confluye en los otros elementos que hablamos, claro, acá el ángulo es contrapicado, pero, y la composición está ubicada a la izquierda en otros dos puntos de interés, iluminación y qué decir el audio. El personaje es muy importante, o nuestro invitado es muy importante, porque también tiene que comunicar, muy aparte de hablar, que también lo vamos a ver, tiene que comunicar con la vestimenta. Nosotros nos preocupamos muchísimo en el tema del color de vestimenta que vayan a utilizar
sus testimonios, para lo que tienen que compartir en el mensaje, el estilo, ya sea jóvenes o adultos. Lo bonito es de que nosotros hemos considerado, por ejemplo, personas mayores, no que necesariamente tienen que estar con terno, bien, bien formales, ¿no? Y el estudiante también, por ser joven, no tendría que estar, digamos, desapegado de esa parte formal, ¿no? Sino buscamos un punto intermedio en el cual somos una universidad totalmente entre juvenil, pero no dejamos también la parte formal de lado, ¿no? Buscamos ese equilibrio. Entonces, el color en la vestimenta que utiliza el personaje también es parte de la comunicación audiovisual que comunica su speech, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también. Entonces, también su apariencia física también es muy importante, ¿no? Nosotros no estamos en contra de piercings, de tatuajes, siempre y cuando se muestren muy bien con su apariencia personal del estudiante o del docente, etc. Entonces, ahora sí, hablamos del tema del speech, del diálogo, qué es lo que nos va a compartir en este caso el personaje. Como les mencionaba, valgan verdades, a veces al momento de producir, los estudiantes mismos no tienen aún la experiencia ante cámaras y siempre existe el nerviosismo, parte mía también, existe el nerviosismo de estar frente a una cámara, de hablarle a la cámara y que es muy distinto estar una persona, ¿no? Entonces, como productor audiovisual también a veces cumplo la función de coach, a veces también la de psicólogo, y también en ese momento de armar su diálogo juntamente con el estudiante, porque el estudiante, bueno, en esta experiencia, no sabe nada del proceso técnico, no sabe lo que es un guión, no sabe de todo el tema de postproducción que debemos realizar, pero parte de mi labor es informarle, claro, no hacerle esta presentación tal vez de una hora, pero tengo apenas esos minutos con el cual me encuentro con el estudiante o la estudiante y le comparto, ¿no? Y ¿sabes qué? De esto se trata, tenemos que armar una bonita historia de lo que nos quieres contar, tal vez en un minuto y medio. El tiempo también es otro elemento. Entonces, el personaje tiene estos dos elementos que son la vestimenta y el speech, y que también considero que es parte de la comunicación audiovisual. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos testimonios con estudiantes y también con autoridades, ¿no? Y también con un estudiante, por ejemplo, del programa Gente que Trabaja, ¿no? De no encartonarlo, ¿no? Por ejemplo, tiene un blazer gris, una camisa blanca, y se ve muy bonito, muy atractivo, y qué mejor con la carisma, ¿no? Por ejemplo, eso también es muy importante, ¿no? O sea, ser muy empático con el invitado, ¿no? Para poder recabar el mensaje y que en el material final no se vea una persona muy seria, muy nerviosa, sino que realmente sea una persona muy suelta y que su mensaje sea muy fluido. Eso es lo que considero en el tema de los testimonios. Bueno, acá tenemos deportistas también, por ejemplo, que no son buenos, salvo el docente que está con terno, que sí es un trome porque dictaba el taller o el curso de liderazgo, era un capo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ayudaba muchísimo a que su propio material audiovisual sea A1, ¿no? No con eso, por ejemplo, en el caso de Gerardo, de Baña, del otro estudiante, que no tenían experiencia, pero se puede ver acá en estos fotogramas la alegría, la tranquilidad que tienen al momento de transmitir su mensaje. Y bueno, hasta ahí acabaría esa parte del tema de lo que son los elementos de la comunicación audiovisual y termino con estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos en la primera reunión a distancia con un invitado de España a quien se le compartió todo este lineamiento, sí me tomó unos 15, 20 minutos, para que al final tengamos este material de la derecha, ¿no? Considerando solamente el lugar donde él ya tenía definido hacer su conferencia, ¿no? Entonces quedó bonito a comparación del que iba a presentar, digamos, en la reunión previa que teníamos.
Si nosotros, bueno, si ustedes también, bueno, todos nosotros hacemos casos, por ejemplo, de estos elementos de la comunicación audiovisual, podemos tener algunos cambios con respecto, por ejemplo, a la temperatura de color, ¿no? Al uso de algunas luminarias cálidas con las luminarias frías, ¿no? Pero bueno, en este caso sí es posible hacer una corrección de color en postproducción con el Adobe Premiere, que tiene una herramienta poderosa llamada Illuminate, ¿no? Bien, visto todo ello, chicos, ahora sí les voy a mostrar unos 3 casos de testimonios de vinculación internacional. Me gusta trabajar con esta oficina, puesto que tengo la oportunidad de coincidir con chicos de otros países, y también los nervios los traicionan, ¿no? Por ejemplo, Adermo es colombiano, Claudia, la chica del medio, es mexicana, y Alexandra también es colombiana, pero entre ambos, los del extremo que son colombianos, dependiendo de la región donde estaban, también siempre existen los nervios entre ellos, ¿no? Entonces, si tal vez, a ver, voy a dejar de presentar, ¿correcto? Les voy a pasar por el chat la página web de esos testimonios. Les estoy pasando por el chat y están en la parte inferior, ¿ok? Esos 3 testimonios. Ahí mismo, no tienen que ir a otra página. Apenas duran 1 minuto. Les invito a ver solamente uno para que puedan chequear, ¿no? Cómo confluyen todos estos elementos que hablé con ustedes en esto. Sí, sí, Analí. Por ahora, solamente quiero que revisen la página web que ya les pasé por el chat. Nuevamente les paso para que puedan revisar esos 3 testimonios. Es más, a ver, 1 minuto para que puedan revisar. Yo sé que no pueden activar su audio. Aquí está. Bueno, ingresan a la página web y en la parte inferior están esos 3 testimonios. Solo seleccionen uno y a partir de ello hablamos el tema del storytelling. Listo, chicos. Bueno, espero que hayan visualizado uno de los 3 materiales, porque ahora lo que voy a hacer es hacer mi parte teórica, o sea, de lo que yo considero un storytelling para poder hacer estos materiales, y posteriormente les voy a mostrar el proyecto de estas historias ya totalmente finalizadas, ¿no? Pero en este caso vamos a ver los bloques y el criterio que tuve para crear. Bien, entonces, visto ello, lo que vamos a hacer ahora es, primero lo que les debo mencionar es hacer una búsqueda narrativa, ¿no? Es decir, conocer el objetivo de la historia. Ya que tenemos esos 3 videos, el objetivo, por ejemplo, de cada uno de estos 3 videos es sencillo, es de que ellos compartan a través de este video su experiencia continental. Estuvieron un ciclo en la universidad donde fueron testigos, interactuaron tanto con docentes, sus compañeros, pero también interactuaron con los servicios de la universidad, es decir, toda la experiencia continental. Entonces, el objetivo de la historia es ahora, ¿qué es lo que hago yo para dar a conocer esa experiencia continental, ¿no? Esa historia? Entonces, primero es buscar ello, conocer el objetivo, el cual a mí me permite identificar cuestiones ligadas a la planificación. Por ejemplo, los estudiantes estaban en plenas clases. A veces solamente tenía un par de horas para tener que hacer todas las tomas que vieron para terminar el material. Sin embargo, en este caso no pasó así. A veces sí hay casos que solo tengo 2, 3 horas para citarlos y terminar todo, hacer el mayor registro de tomas. Pero en este caso tuve la oportunidad de trabajar con ellos hasta 3 días, en 3 días, un día para no cansarlos también, porque es agotante para ellos. Entonces, ese es tema de la planificación, ¿no? La preproducción. También hacer una tentativa del formato audiovisual, de cómo iba a trabajar con ellos. Y finalmente, algunos momentos imprescindibles en el acto de la realización, que en el caso de Alexandra fue muy interesante, ¿no? Sigamos. Bueno, creo que el truco básico, si ustedes, bueno, que están en este webinar,
desean empezar a contar historias y también lo van a detectar en ciertas películas, en ciertas series, es aplicar la estructura tradicional de los tres actos, ¿no? En este caso, en estos materiales que acaban de visualizar, hay justamente esos tres actos. Hay un inicio, hay un desarrollo y también hay un cierre, un desenlace, como le llaman, ¿no? Bueno, yo le llamo el cierre. Entonces, esto yo les explico a los chicos, les explico, porque ellos también se ponen nerviosos y dicen, no sé por dónde comenzar, no sé qué decir y no sé cómo finalizar. Entonces, parte de mi trabajo también es hacerles llegar esta estructura tradicional, con lo cual ellos me entienden muy rápidamente, ¿no? Les digo que es como contar un cuento, donde definitivamente tienes que presentarte, luego tienes que comentarme, por ejemplo, qué es lo que más te gustó de la experiencia continental, o tal vez el tema de la comida, de la cultura, etcétera, ¿no? Y el cierre, ¿y cómo cierro? A veces me preguntan, ¿no? Hay varias maneras de cerrar, les digo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es hacer una pequeña reflexión de cuán importante a veces es dejar nuestra zona de confort, que es nuestro país, para arriesgarnos a buscar o aprender en la parte académica de experiencia profesional y cultural, hacer este tema de vinculación internacional. O otro cierre podría ser hacer una invitación a ser parte de esta experiencia visitando tal vez la página web o enviando un email para mayor información, como vieron en el video, ¿no? Y valgan verdades, esta estructura tradicional lo hacen también los youtubers, ¿no? Por ejemplo, Alan por el Mundo, Luisito Comunica, hace un inicio, presenta el tema, presenta el tema, tal vez presenta el lugar, presenta en breves palabras de qué es lo que va a hablar, hace su corte para presentar su cortinilla de presentación de su programa, Luisito Comunica, y de ahí ingresa el desarrollo, es decir, empieza a explicar definitivamente del lugar, del tema, en 5 o 7 minutos, ¿no? Eso ya es totalmente un criterio de la producción. ¿Y cómo hacen su cierre? Pues bien, ¿no? Con el famoso suscríbete, activa la campanita, o activa las notificaciones. Entonces, ellos también entendieron esta estructura básica tradicional. Pero ustedes también tienen la posibilidad de modificar, justo con el Adobe Premiere, que es un programa, por eso le llaman un programa de edición no lineal, en el cual ustedes pueden modificar estos tres actos, inclusive pueden añadirle un hook, que es otra manera de empezar un storytelling, una bonita historia, como lo hacía Bruno Pinasco con su equipo, ¿no? Antes de empezar cada programa, hacía un pequeño hook, no te mencionaba el tema, pero sí tocaba algún tema de tendencia en ese entonces, ya sea en películas, en series, ya sea en una pequeña dramatización, una broma en algunos segundos, y recién empezaba su estructura tradicional de tres actos, ¿no? O películas que, por ejemplo, modifican el desenlace, lo colocan al inicio, y de ahí viene el desarrollo, y te va comentando a raíz de que llegaron los protagonistas a tal punto, ¿no? Entonces, pero nada, esta es la estructura tradicional, creo que les va a ayudar muchísimo para contar historias, sobre todo en estos tres ejemplos. Como les mencioné, podemos tener la parte técnica, teórica, también el equipamiento audiovisual, pero puedo tener la mejor cámara, puedo tener la mejor locación, todos los elementos que hablamos. Pero ¿qué pasa si mi personaje realmente está nervioso, no sabe cómo comunicar? Entonces, considero también que parte de contar una historia es concentrarnos en el personaje. Yo, por ejemplo, me tomo unos 15 minutos mientras vienen a la oficina, nos trasladamos al lugar donde voy a comenzar a grabar, empiezo a conversar con ellos, ¿no? Empiezo a indagar sobre su experiencia, sin que ellos a veces lo detectan, ¿no? Entonces me van contando, ¿y qué es lo que hago? Empiezo a ganar tiempo porque ya mentalmente empiezo a generar mi propia pauta, ¿no? Ya, genial, yo sé qué es lo que, la carnecita, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que le puede gustar a la audiencia. Ojo, no es un material que a mí me va a gustar, sino que tengo que pensar también en el público, ¿no? ¿Qué es lo que le va a gustar? Entonces, tengo que ayudarlo a descubrir al personaje, su historia, algunas emociones, tal vez algunas anécdotas,
tengo que ser muy empático con él, identificarme también con él, porque entre el productor, el personaje y, bueno, en postproducción, todo es la suma de esos elementos hace de que salga una pieza audiovisual más real, ¿no? Y por ende una bonita historia. Ahora, y bueno, antes de pasar a ello, voy a mostrarles, por ejemplo, en el caso de Alexa, unas cositas con respecto a los materiales. Por ejemplo, ya estuvimos hablando de la pauta del guión. Ya, por ejemplo, allá, estoy mostrando ello. A mí me ayuda muchísimo en la oficina el equipo de generación de contenidos, ¿ok? Porque es el primer contacto con quienes tienen las oficinas y les piden hacer estos testimonios, ¿no? Estas historias. Y me ayuda muchísimo, aunque parezca poco, pero sí me ayuda muchísimo, por ejemplo, con un cuestionario de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué elegiste Perú para realizar tu intercambio? ¿Por qué elegiste la UC? ¿Cuál es tu percepción hasta ahora? ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora de tu experiencia continental? Pero quiero que se percaten que, por ejemplo, no consideraron su presentación, no consideraron su cierre. Entonces, el trabajo como productor audiovisual es, alguien tal vez pueda decir, sencillo, pregunto, responde, pregunto, responde. Y bueno, para mí es un formato que ya no me gusta muchísimo, sino lo que yo realizo. A ver, vamos a ver, voy a cerrar este material, voy a mostrarles lo que hizo Alexandra, uno de los chicos del video. Aquí está. Por ejemplo, Alexandra me ayudó muchísimo a conocerla y a conocer la experiencia, enviándole justamente ese cuestionario, ¿no? Previamente, antes de la grabación. Y, por ejemplo, ella respondió en cada uno de los párrafos de esta manera, de la elección de que ya les mostré, y bueno, acá tenemos sus respuestas y todo ello, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi trabajo también como productor? Es, bueno, cambiar todo este formato de pregunta-respuesta, hacerlo algo más atractivo, hacerlo más bonito, hacerlo más fluido, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo. Entonces, me ayuda muchísimo tener esta pre-entrevista o una información previa, conversar con él el día de la grabación y, digamos que he generado esa experiencia de poder ya generar mi guión en el momento, mi pauta en el momento. Y con la estructura básica, rápidamente me ayuda muchísimo a poder tener justamente ya una historia que en este caso el estudiante pueda contar. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación, okay, ya vimos ello. Ya tengo todo el registro de la imagen, ¿no? Ya tengo sus entrevistas. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora solamente es el material, a ver si me permite un toquecito. Solamente les voy a mostrar, por ejemplo, el de Alexandra. Estando en un intercambio a mí me ayudó mucho profesional y personalmente y quiero invitar a todos mis amigos de Perú y de México que no dejen pasar una oportunidad así. Listo, ok. Pero antes de continuar, no sé si tengo un poquito más de tiempo, creo que me pasé sobre ello. ¿Me confirma el comité organizador, por favor? Sí, profesor, puede continuar. Gracias, ok. Entonces, nada, si ustedes se han percatado, esta es la estructura, por ejemplo, del registro del testimonio de Claudia. Claro, se me pasó algunas tomas de apoyo. Pero, uno, se habrán percatado de que estoy utilizando varias locaciones, ¿ok? Entonces, parte de narrar la historia y parte del objetivo de este material es de que aprovecho también para poder mostrar la infraestructura que tiene la universidad en esta historia, ¿no? Entonces, es por esa misma razón que siempre estoy movilizándome con el invitado a diferentes lugares para sacarle provecho. Ese es uno. Ahora, lo otro es el juego, si ustedes se han percatado, también juego muchísimo con los planos, con los ángulos, movimientos de cámara, ¿no? Pero bueno, eso se va a definir justamente en lo que es el tema de la postproducción, ¿ok? Ahora está sin ninguna toma de soporte, netamente es su speech.
Lo otro que puedo rescatar de este material, bueno, es mi percepción, es de que definitivamente Claudia es como si fuera una capa en poder contar su historia, y lo hizo muy bien, o sea, le ayudé muchísimo, es más, me agradeció posteriormente de ver el material, me dijo que les había gustado el material también ahí en México, que también lo estaban difundiendo en su oficina de vinculación internacional, el testimonio, ¿no?, de ella. Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros, confluyendo todo lo que mencioné de los elementos de la comunicación audiovisual, las preguntas que me enviaron, nuevamente adaptarlas a este tipo de formato audiovisual más fluido, más enriquecedor, con, con su experiencia puntual, ¿no? Mencionando qué es lo que más le gustó, qué es lo que más le sorprendió, tal vez los docentes, infraestructura, etcétera, y finalmente el cierre. Pareciera como si tuviera un teleprompter, pero no, se le dio la confianza, jugó muchísimo la empatía con ella para ese tipo de material, ¿no? Pero bueno, mientras se va reproduciendo ello, voy a terminar con el de Alexandra, que también es psicóloga, ¿correcto? Y mientras va reproduciendo con el sonido bajo, les voy comentando otras cositas con respecto a lo que es el storytelling. Ahora, profe, digamos que tengo todo este material, me voy a edición y definitivamente va a ser agotador ver un testimonio así de largo, ¿correcto? Solamente viéndolo a ella, mencionando, está bonito, pero también parte de la postproducción y parte del storytelling, y como editores, es añadir justamente esas tomas de soporte, ¿no? Esas tomas, la verdad, odio el término tomas de relleno, porque no solamente son para rellenar, sino son, como les menciono, tomas de soporte que suman a lo que ella está mencionando. Por ejemplo, en el caso de Claudia, menciona muchísimo que la gente de Perú ha sido muy empática, muy acogedora durante su estadía en Huancayo, Perú, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver este material para ingresar, o ingresamos directamente a lo que son a la línea de tiempo. Bien, he preparado estas capturas de acá, de los materiales, de la línea de tiempo de los materiales en el software, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el material de Adermo, ¿ok? Y, bueno, he resaltado las partes por las cuales yo usé la estructura tradicional del inicio, desarrollo y cierre, ¿no? De manera muy sencilla, pero al final muy atractiva. Ahora, esa es la de Adermo, tengo la de Alexandra también, que es muy interesante, y la de Claudia. Ahora, ¿qué otros elementos juegan también en el storytelling, pero ya utilizando el software, correcto? Son las famosas tomas de soporte, ¿no? Las de apoyo, que son estos clips que van encima. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, la infinidad de cortes que también realicé para que el testimonio sea fluido, ¿no? Y bueno, acá tenemos las famosas tomas de soporte, las tomas de apoyo, que evidencian lo que realmente nos están contando de su experiencia continental, ¿no? Y acá surge otra pregunta también de algunos chicos, de algunos chicos y de algunos foros. Por ejemplo, mencionan, ¿cuánto debe durar, por ejemplo, un plano? ¿Cuánto debe durar una secuencia? Y acá es donde quiero también mostrarles algo interesante, es algo de mi experiencia. Profesor, ¿tiene el audio desactivado? Hola, hola. Ahora sí lo escuchamos, profesor. Gracias, disculpen. Entonces, a ver, les estaba comentando que, bueno, con todo este material que les he mostrado, resulta muy agobiante ver a la persona de principio a fin solo hablando, hablando, hablando. Es por eso que también otro de los materiales del storytelling son las tomas de apoyo, ¿no? Que es muy importante para ello, para poder apoyar a lo que está mencionando cada uno de estos testimonios de su experiencia continental. Son tomas que en breve les voy a mostrar ya para la ronda de preguntas, en los cuales ya interactúan con sus compañeros, con los laboratorios, con la infraestructura, etc. Pero bueno,
justo estaba en este tema ahora que ya tengo todo ese registro del testimonio, tengo las tomas de soporte que también registré, ingresamos a otro proceso donde es la edición de video con el software, ¿no? Donde también me va a ayudar ahora a ordenar todos esos, entre comillas, esos párrafos sueltos o esas palabras o esas bonitas, ¿qué se podría? Frases en la línea de tiempo. Les mencionaba que dentro de las habilidades de un editor de video está definitivamente la creatividad, la organización, la responsabilidad, el ritmo, la empatía, la comunicación. Bueno, acá lo importante es el ritmo y la técnica, que eso es lo que quiero tocar en este poco tiempo. Para un editor de video considero que debe tener el ritmo, la melodía y la armonía para poder conjugar todos estos elementos registrados en video conjuntamente con el audio, ¿no? Por ejemplo, el ritmo yo considero que es el movimiento de la cámara. No todo es con una cámara en trípode, siempre hay que estar en constante movimiento para mostrar al personaje en acción, que realmente vivió ello. Entonces, yo la verdad, esto sí es parte de mi técnica, hago uso muchísimo, me gusta mucho la música y que no se escapa del mundo audiovisual, es la duración de cada una de estas notas musicales. Pues bien, yo también hago uso de cada una de estas notas musicales para la duración de un plano o de una secuencia. Y la música que utilices va a coincidir sin necesidad de estar haciendo cortes precisos con tal vez el sonido de la batería o del bajo u otro. Sencillamente utilizo esta técnica que es hacer mis cortes con las notas, la duración de cada nota musical, ¿no? Puede durar un segundo, puede durar medio segundo, a veces, dependiendo de la acción misma, puede durar hasta 2 o 4 segundos, ¿no? Pero bueno, esta es una de las partes de mi técnica. Luego, la melodía también es importante, o sea, la música que acompaña y también los efectos de sonido, porque los efectos de sonido es como las sobreimpresiones y los grafismos. También suma, pero desde la parte auditiva, si es que el usuario está haciendo uso de los audífonos, ¿no? Suma muchísimo más en esa experiencia audiovisual, ¿no? Entonces, valgan verdades, a veces uno distribuye más el tiempo de postproducción en buscar el fondo musical. Valgan verdades, hasta un 90%. Es el pegamento de la edición entre el video y la narrativa audiovisual que uno tiene con el software. Y bueno, finalmente el tema de la armonía, ¿no? La armonía es la simultaneidad entre lo que es el ritmo, la duración de los planos, y la melodía, la música, ¿ok? Es decir, como menciona, bueno, es la relación, es el tiempo, ¿no? Cada, por ejemplo, en este caso, los materiales que vieron dura un minuto, ¿no? Pero hay bastante información muy enriquecedora de las historias de cada uno de los invitados, de los estudiantes. Bueno, chicos, bueno, creo que podría llegar hasta esta parte, hay muchísimo más que hablar, pero también me gustaría poder compartir con ustedes. Agradezco una vez más la atención y el tiempo, y bueno, quedo atento a las consultas. Gracias.